Es solo una simple contadora, dijo mi cuñada frente a todos. El hombre en la puerta sonrió y respondió: ¿Simple? Ella es la auditora federal programada para investigar su empresa mañana. Y cuando saqué mi placa, pero empecemos desde el principio. Soy Elena, tengo 34 años, y trabajo como auditora federal para el Departamento de Hacienda. Es un trabajo que requiere discreción absoluta, por lo que casi nadie en mi familia sabe exactamente qué hago. Cuando me preguntan, simplemente digo que soy contadora. Es técnicamente cierto, pero obviamente no cuenta toda la historia. Mi hermano mayor Roberto se casó hace 5 años con Sofía, una mujer que desde el primer día me dejó claro que yo no encajaba en su visión de familia perfecta. Roberto había construido una empresa de consultoría bastante exitosa, y Sofía se encargaba de las relaciones públicas y el marketing. Ellos vivían en una casa enorme en Las Lomas, manejaban autos importados, y Sofía nunca perdía oportunidad de recordarle a todos lo bien que les iba. Yo, por otro lado, vivo en un departamento modesto en la Roma Norte, manejo un Tsuru del 2015, y mi guardarropa consiste principalmente en trajes grises y negros del Palacio de Hierro que compro en ofertas. No es que me vaya mal económicamente, pero mi trabajo requiere que mantenga un perfil bajo. Además, nunca he sido del tipo que presume sus logros. La tensión comenzó hace 3 años, en la cena de Navidad. Sofía había invitado a unos clientes importantes de la empresa y quería que toda la familia causara buena impresión. Recuerdo que llegué directamente del trabajo, todavía con mi traje gris y mi portafolio, cuando escuché a Sofía susurrarle a una de sus amigas: «Esa es Elena, la hermana de Roberto. Pobrecita, es contadora de alguna oficina gubernamental. Muy diferente a nosotros, ¿no?» No dije nada esa vez. Pensé que tal vez había malinterpretado o que estaba siendo demasiado sensible, pero los comentarios continuaron. En cada reunión familiar, Sofía encontraba una manera sutil de recordarle a todos que yo era solo una empleada de gobierno, mientras que ellos eran empresarios exitosos. «Elena lleva la misma blusa que la última vez», comentaba con una sonrisita. «Supongo que el presupuesto del gobierno no permite muchos lujos, ¿verdad?» O cuando yo intentaba participar en conversaciones sobre negocios. «Ay, Elena, esto es muy complicado para ti. En el sector privado las cosas funcionan diferente que en las oficinas del gobierno». Lo que más me molestaba era cómo Roberto parecía no darse cuenta. O peor aún, cómo a veces se reía de los comentarios de su esposa. Mi hermano, con quien había crecido, con quien había compartido tantos años, simplemente se quedaba callado mientras su esposa me humillaba sistemáticamente. El problema se intensificó cuando comenzaron a excluirme de eventos importantes: la inauguración de su nueva oficina, cenas con inversionistas, fiestas de la empresa. «Es que va a estar pura gente del medio empresarial», me explicaba Roberto por teléfono. «No queremos que te sientas fuera de lugar». Pero me seguían invitando a las cenas familiares donde Sofía podía usar mi presencia como contraste para resaltar su éxito. Era como si yo fuera su recordatorio personal de lo bien que les iba en comparación con la pobre hermana que trabaja para el gobierno. Hace 6 meses, durante la celebración del aniversario de bodas de mis padres, Sofía llegó al colmo. Estábamos en el jardín de la casa familiar cuando comenzó a hablar sobre sus planes de expansión internacional. «Vamos a abrir oficinas en Miami y Panamá», anunciaba a los invitados. «Roberto es un visionario. Por eso es que algunos triunfan en los negocios y otros terminan empujando papeles en oficinas grises». Me miró directamente al decir eso último. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mantuve la compostura. Era el cumpleaños de mis padres. No iba a armar un escándalo. Esa noche, al llegar a mi departamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Me senté frente a mi computadora y comencé a investigar la empresa de Roberto, no por venganza, sino por curiosidad profesional. Después de años de escuchar a Sofía presumir sobre sus estrategias financieras innovadoras y su optimización fiscal creativa, algo no me cuadraba. Como auditora federal, uno desarrolla un sexto sentido para detectar irregularidades, y los comentarios de Sofía sobre maximizar deducciones y estructuras corporativas complejas habían encendido algunas alarmas en mi cabeza. Lo que encontré en los registros públicos me dejó helada. La empresa de Roberto, Consultoría Integral López, había reportado pérdidas consistentes durante los últimos 3 años, mientras que simultáneamente habían adquirido propiedades por millones de pesos, autos de lujo, y mantenían un estilo de vida claramente incompatible con sus ingresos declarados. Había múltiples empresas subsidiarias registradas en paraísos fiscales y patrones de transferencias que olían a lavado de dinero. Durante las siguientes semanas,
Comencé a prestar más atención a las conversaciones familiares. En la cena de cumpleaños de Roberto, escuché a Sofía hablar por teléfono en el jardín. No te preocupes, Marco. Los auditores del SAT son unos incompetentes. Mientras tengamos los papeles en orden y las cantidades cuadren superficialmente, nunca van a descubrir las cuentas de Miami. Mi sangre se congeló. Marco era Marco Villarreal, un contador conocido por ayudar a empresarios a evadir impuestos mediante esquemas complejos. Había estado en mi radar durante meses. Esa misma noche, Roberto me llevó aparte. Elena, necesito pedirte un favor, me dijo con esa sonrisa que solía usar cuando éramos niños y había roto algo. Sofía está un poco preocupada porque van a auditarnos el próximo mes. Es rutinario, pero ya sabes cómo es ella. ¿Podrías echarle un vistazo a nuestros libros? Ya sabes, como hermana, para que nos digas si hay algo que debamos ajustar. Lo miré fijamente. Roberto, ¿me estás pidiendo que ayude a manipular una auditoría fiscal? No, se apresuró a aclarar. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Tú entiendes de números. ¿Podrías decirnos si hay algún error u omisión involuntaria? No puedo hacer eso, Roberto. Sería un conflicto de intereses enorme. Su expresión cambió. Elena, somos familia. Pensé que podrías ayudarnos, pero si vas a ser así. Se encogió de hombros y se alejó. Al día siguiente, Sofía me llamó directamente. Su tono era dulce, pero había acero debajo. Elena, querida, Roberto me contó sobre su conversación de anoche. Entiendo que tu trabajo en esa oficinita del gobierno te haga sentir importante, pero esto es familia. Deberías recordar quién te ha invitado a todas estas cenas elegantes a pesar de que... Bueno, a pesar de tus limitaciones sociales. ¿Mis limitaciones sociales? Pregunté, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Ay, no te ofendas. Solo digo que no todos nacemos con el instinto para los negocios. Algunos están destinados a trabajos más simples, pero eso no significa que no puedas ayudar a la familia cuando la necesitamos. Colgué el teléfono sin responder. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Mis padres me llamaron, confundidos. Elena, ¿qué pasó con Roberto y Sofía? Dicen que estás siendo muy fría con ellos. Es complicado, mamá, pero son familia, mija. Roberto dice que solo necesita un consejito de su hermana, la contadora. ¿Qué tiene de malo? Mi propio hermano había tergiversado la conversación, haciendo ver como si yo fuera la difícil por no querer ayudar con algo simple. La situación empeoró en la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Sofía había invitado a medio mundo empresarial de la ciudad. Cuando llegué con mi regalo, una muñeca educativa que había elegido cuidadosamente, Sofía la miró como si hubiera traído algo contaminado. «¿Qué? Original, Elena», dijo en voz alta, asegurándose de que otros pudieran escuchar. Muy del presupuesto que maneja una empleada de gobierno, ¿verdad? Varios invitados rieron incómodamente. Yo mantuve la sonrisa, pero por dentro estaba furiosa. Durante la cena, Sofía comenzó uno de sus discursos habituales sobre el éxito empresarial. El problema en México es que la gente no tiene visión. Se conforman con trabajitos seguros del gobierno en lugar de arriesgarse y construir algo grande. Por eso el país no progresa. Me miró directamente al decir trabajitos seguros del gobierno. Por ejemplo, continuó, Elena aquí presente podría estar ganando 10 veces más en el sector privado, pero prefiere la comodidad de un cheque quincenal garantizado. Es una mentalidad muy limitada. Esta vez, no pude quedarme callada. Sofía, mi trabajo es más complejo de lo que imaginas. No todos los empleados del gobierno empujan papeles. Ella rió. Por favor, Elena, no tienes que fingir. Todos sabemos que eres una simple contadora de alguna dependencia. Es honorable, pero no vengas a hacértela importante. Roberto no dijo ni una palabra en mi defensa. De hecho, estaba concentrado en su teléfono, como si la conversación no le importara. Esa noche, al revisar los documentos que había estado recopilando discretamente sobre su empresa, tomé una decisión. Ya no se trataba solo de investigación casual. Era hora de hacer mi trabajo real. Al día siguiente, presenté formalmente una solicitud de auditoría fiscal exhaustiva contra Consultoría Integral López por presuntas irregularidades en declaraciones fiscales y posible evasión. La solicitud fue aprobada inmediatamente. Los patrones que había identificado eran demasiado obvios para ignorar. La auditoría fue programada para 2 meses después. Durante ese tiempo, mantuve mi rutina normal en las reuniones familiares, observando cómo Sofía continuaba con sus comentarios despectivos, sin tener idea de lo que se avecinaba. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de la fecha programada para la auditoría. Mis padres habían organizado una cena familiar para celebrar el ascenso laboral de mi primo Carlos,
quien acababa de ser promovido a gerente regional en su empresa automotriz. Era uno de esos eventos donde toda la familia extendida se reunía en la casa paterna, con la mesa larga en el comedor principal y las mejores vajillas de mi madre. Llegué después del trabajo, como siempre, con mi traje gris habitual y mi portafolio. Había sido un día particularmente intenso en la oficina, revisando documentos financieros de otra empresa que mostraba patrones similares a los de Roberto. Estaba cansada pero de buen humor, esperando una noche tranquila con la familia. Sofía había llegado temprano y ya estaba en pleno modo anfitriona, a pesar de que no era su casa. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual y lucía un collar de perlas que no había visto antes. Estaba entreteniendo a los invitados con historias sobre su último viaje de negocios a Panamá. El mercado centroamericano es increíblemente lucrativo, decía mientras gesticulaba con su copa de vino. Claro, requiere cierta sofisticación financiera que no todos entienden. Por eso Roberto y yo hemos sido tan exitosos. Cuando me vio entrar, su sonrisa se volvió más forzada. Elena, qué bueno que llegaste. Estaba contándoles a todos sobre nuestras nuevas oportunidades de inversión internacional. Me senté en mi lugar habitual, al final de la mesa, cerca de donde normalmente se sentaban los niños más pequeños. Era una posición que Sofía había sugerido meses atrás, alegando que era más cómodo para mí estar ahí. La conversación durante la cena giró, inevitablemente, hacia temas de negocios y finanzas. Carlos estaba emocionado contando sobre su nuevo puesto y las responsabilidades que conllevaba. Mis tíos hacían preguntas sobre estrategias de crecimiento y planes a futuro. Era exactamente el tipo de conversación en la que, normalmente, Sofía aprovecharía para minimizar mi presencia. Y no me defraudó. Carlos, deberías hablar con Roberto sobre inversiones, sugirió Sofía. Él podría darte algunos consejos sobre cómo multiplicar ese nuevo salario. A diferencia de otros en esta familia, me miró de reojo. Roberto entiende cómo hacer que el dinero trabaje para él. Mi tío Miguel, que siempre había sido directo, preguntó: ¿Y tú, Elena? ¿Tienes algunos consejos financieros para Carlos? También trabajas con números, ¿no? Antes de que pudiera responder, Sofía soltó una risita. Ay, tío Miguel. Elena trabaja para el gobierno. Es muy diferente. Ella solo. ¿Cómo lo pongo de manera delicada? Aplica reglas que otros escribieron. No es como crear estrategias financieras reales o tomar decisiones de inversión complejas. Sofía, dijo mi madre suavemente. Elena también es muy buena con los números. Por supuesto que sí, suegrita, respondió Sofía con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. No digo que no sea competente en su trabajito, solo que hay una gran diferencia entre ser un empleado que sigue procedimientos y ser un verdadero estratega financiero. Roberto, sentado a mi izquierda, no solo no me defendió, sino que asintió. Sofía tiene razón. En el sector privado, especialmente en consultoría de alto nivel, las decisiones son mucho más complejas. No es que el trabajo de Elena no sea importante, añadió rápidamente, pero es más administrativo. Sentí el calor familiar subiendo por mi cuello, pero esta vez había algo diferente. No era solo vergüenza o frustración, era una rabia fría y calculada. Entiendo, dije tranquilamente. Entonces mi trabajo es simple y administrativo. Exacto, exclamó Sofía, claramente satisfecha de que finalmente hubiera aceptado mi lugar. No hay nada malo en eso, Elena. El mundo necesita gente que haga trabajos simples también. No todos podemos ser visionarios empresariales. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Mi padre se levantó para atender, pero antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió. Era extraño. Mis padres siempre mantenían la puerta cerrada durante las cenas familiares. Apareció un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un traje impecable. Lo reconocí inmediatamente. Era licenciado Martín Herrera, el director regional de auditorías fiscales, mi jefe directo. Disculpen la interrupción, dijo con esa voz autoritaria que todos en el SAT conocíamos bien. Estoy buscando a la auditora Elena López. El silencio en el comedor fue absoluto. Todos los ojos se voltearon hacia mí, confundidos. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando palabras en un idioma extranjero. ¿Auditora?, preguntó mi primo Carlos. Licenciado Herrera me vio y sonrió. Elena, necesito que revises estos documentos urgentemente. La auditoría de mañana requiere tu atención inmediata. Sofía finalmente encontró su voz. Perdón, ¿quién es usted? Elena es solo una simple contadora. La sonrisa del licenciado Herrera se amplió. ¿Simple? Ella es la auditora federal especializada en delitos fiscales complejos, programada para dirigir la investigación de consultoría integral
López mañana temprano. El vaso de vino de Sofía se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. Y entonces, lentamente, saqué mi placa federal de mi portafolio y la puse sobre la mesa. La placa dorada del SAT brilló bajo la luz del comedor como si fuera un artefacto mágico. El emblema federal nunca había parecido tan poderoso como en ese momento, rodeado del silencio más absoluto que había experimentado en mi vida. Sofía se había puesto completamente pálida. Roberto tenía la boca abierta, mirando alternativamente mi placa y mi rostro, como si estuviera viendo a una extraña. Mis padres parecían confundidos, pero comenzando a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Elena, susurró mi madre, tú eres auditora federal especializada, confirmé, manteniendo mi voz completamente profesional. He estado investigando irregularidades fiscales complejas durante los últimos 8 años. Consultoría Integral López ha estado en mi radar durante meses. El licenciado Herrera asintió con aprobación. Elena es una de nuestras mejores auditoras. Ha destapado algunos de los esquemas de evasión más sofisticados del país. Por eso le asignamos este caso específicamente. Roberto finalmente encontró su voz. Elena, ¿qué? ¿Qué significa esto? Me levanté lentamente, guardando mi placa. Significa, hermano querido, que durante años ustedes han estado presumiendo sobre su éxito empresarial mientras evadían millones de pesos en impuestos. Significa que todas esas burlas sobre mi trabajito simple fueron dirigidas a la persona que iba a investigar sus cuentas secretas en Panamá. Sofía intentó recuperar la compostura. Esto es ridículo. Elena, no sé qué jueguito estás haciendo, pero nuestros libros están perfectamente en orden. ¿En serio? Saqué una carpeta de mi portafolio, incluyendo las transferencias a Servicios Consultoría Miami por $2 millones que nunca fueron reportadas, o las facturas falsas de Corporativo Internacional Panamá que ustedes han estado usando para deducir gastos inexistentes. La cara de Sofía pasó del blanco al verde. Roberto se agarró del respaldo de su silla. Elena. Roberto tartamudeó. Si hay algún error en nuestros libros, fue involuntario. Marco nos ayuda con la contabilidad. Tal vez él. ¿Marco Villarreal? Interrumpí. Qué casualidad que lo menciones. Él también está bajo investigación. De hecho, cuando lo arrestamos la semana pasada, fue muy colaborativo. Nos dio información detallada sobre al menos 20 empresas que manejaba, incluyendo la tuya. Sofía se puso de pie abruptamente, tirando su silla. Esto es imposible. Tú no puedes ser auditora federal. Trabajas en alguna oficina menor del gobierno, vives en un departamento barato y manejas un carro viejo. Es lo que llamamos mantener perfil bajo, expliqué con calma. Cuando investigas delitos fiscales de alto nivel, es contraproducente llamar la atención con lujos ostentosos. A diferencia de ciertas personas que compran Porsches mientras declaran pérdidas empresariales. El licenciado Herrera consultó su reloj. Elena, necesitamos revisar esos documentos antes de mañana. La orden de cateo está programada para las 6 de la mañana. ¿Orden de cateo? Roberto se veía como si fuera a desmayarse. Por supuesto, respondí. Cuando hay evidencia de evasión fiscal sistemática y posible lavado de dinero, el procedimiento estándar incluye el aseguramiento de computadoras, documentos físicos y cuentas bancarias. Ya tenemos las órdenes judiciales correspondientes. Sofía comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando. Elena, somos familia. No puedes hacernos esto. ¿Familia? La miré fijamente. ¿Te refieres a la misma familia que durante años me ha tratado como una ciudadana de segunda clase? ¿La misma familia que se burlaba de mi trabajito simple y mis limitaciones sociales? «Era solo una broma», gritó Sofía. No hablaba en serio. Sofía, dije con una voz que nunca antes había usado con ella. Acabas de confesar delitos fiscales frente a un director regional del SAT. Cada una de esas bromas sobre optimización fiscal y cuentas internacionales está siendo documentada. Mi padre finalmente habló. Elena, ¿qué va a pasar con Roberto? Miré a mi hermano, que ahora temblaba visiblemente. Eso depende del nivel de cooperación que muestre durante la investigación. La evasión fiscal de esta magnitud normalmente conlleva entre 5 y 10 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar el triple de lo evadido. ¡Triple!, exclamó Sofía. Eso serían como 15 millones de pesos, más cerca de 25 millones, según nuestros cálculos preliminares, corrigió el licenciado Herrera. Roberto se desplomó en su silla. Elena, por favor. Sé que Sofía ha sido difícil contigo, pero somos hermanos. Tiene que haber alguna manera de... ¿De qué, Roberto?
Mi voz se endureció. ¿De que ignore evidencia criminal porque somos familia? ¿De que comprometa mi integridad profesional después de que ustedes han pasado años diciéndome que mi trabajo no valía nada? Sofía intentó una última táctica. Elena, piensa en tu sobrina. Piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. Debiste pensar en eso antes de convertir a tu empresa en una operación de lavado de dinero. Respondí fríamente. Y definitivamente debiste pensarlo antes de pasar años humillándome por tener un trabajo simple. El licenciado Herrera se dirigió hacia la puerta. Elena, nos vemos mañana a las 5:30 para la última revisión. Ahí estaré, licenciado. Después de que se fuera, el comedor quedó en un silencio sepulcral. Mis padres me miraban con una mezcla de orgullo y shock. Mis tíos parecían estar procesando todavía lo que habían presenciado. Finalmente, mi primo Carlos rompió el silencio. Elena, ¿realmente eres auditora federal? Auditora federal especializada en delitos fiscales complejos. Confirmé. Con 8 años de experiencia y más de 200 casos resueltos. Sofía se dejó caer en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Roberto la miraba como si la viera por primera vez. Elena, dijo mi madre suavemente, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque mi trabajo requiere discreción absoluta, y porque miré directamente a Sofía. Durante años me han hecho sentir como si mi carrera fuera algo de lo que avergonzarme. Recogí mi portafolio y me dirigí hacia la puerta. Tengo trabajo que hacer. Mañana va a ser un día muy largo. La mañana del operativo llegó con la puntualidad característica de las investigaciones federales. A las 5:30 ya estaba en las oficinas del SAT, revisando por última vez la documentación que sustentaría el cateo de Consultoría Integral López. El licenciado Herrera había asignado un equipo completo: 2 auditores especializados, un perito en sistemas, un contador forense y agentes de la Policía Federal para garantizar que el procedimiento se ejecutara sin contratiempos. Durante la noche había recibido 17 llamadas perdidas de Roberto y 29 mensajes de WhatsApp de Sofía. Los mensajes eran un catálogo completo de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, aunque Sofía parecía haberse quedado estancada entre la ira y la negociación. Elena, esto es una pesadilla. Por favor, contéstame. No puedes hacernos esto. Somos familia. Roberto está en pánico. Se va a enfermar del corazón. Elena, responde por favor. Podemos arreglar esto. Mira, si hay irregularidades, las vamos a corregir, pero no metas a la policía. ¿Cuánto dinero quieres? ¿10 millones? ¿20? Ese último mensaje había sido particularmente revelador. No solo confirmaba que sabían exactamente cuánto habían evadido, sino que Sofía acababa de agregar intento de soborno a sus cargos. A las 6 en punto llegamos a las oficinas de Consultoría Integral López, ubicadas en un edificio corporativo de Santa Fe, que definitivamente no se financiaba con las pérdidas que reportaban en sus declaraciones. El edificio tenía vidrios polarizados, lobby de mármol y una recepcionista que claramente no ganaba salario mínimo. Roberto estaba esperándonos en el lobby, vestido con un traje arrugado que sugería que no había dormido nada. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban mientras sostenía un café que claramente necesitaba más que el oxígeno. Elena. Me abordó antes de que pudiéramos siquiera identificarnos oficialmente. Por favor, ¿podemos hablar un minuto antes de que...? Señor López. Lo interrumpí en mi tono más profesional. Soy la auditora federal Elena López y tengo una orden judicial para inspeccionar las instalaciones de su empresa. ¿Podría dirigirnos a sus oficinas? La formalidad lo golpeó como una bofetada. Su hermana menor, a quien había visto crecer, con quien había jugado cuando éramos niños, ahora lo trataba como a cualquier otro sujeto de investigación criminal. Sofía apareció corriendo desde los elevadores, con el cabello despeinado y usando la misma ropa de la noche anterior. Era evidente que tampoco había dormido. «¡Elena! ¡Gracias a Dios!». Se abalanzó hacia mí como si fuéramos mejores amigas. Sabía que podríamos resolver esto en familia. Mira, si cometimos algunos errores, los vamos a corregir. No necesitamos todo este drama. El licenciado Herrera se adelantó. Señora López, soy el director regional de auditorías fiscales. Tenemos órdenes judiciales para inspeccionar estas instalaciones y confiscar documentos relacionados con posibles delitos fiscales. Este no es un procedimiento de corrección voluntaria. ¿Confiscar? Sofía palideció nuevamente. ¿Qué significa confiscar? Significa... expliqué mientras uno de los peritos comenzaba a fotografiar el lobby, que vamos a llevarnos todas las computadoras, servidores, documentos físicos,
discos duros y cualquier otra evidencia que pueda estar relacionada con evasión fiscal sistemática. Roberto se desplomó en una de las sillas del lobby. Elena, por favor, sé que hemos sido injustos contigo, pero esto va a destruir la empresa. Tenemos empleados, responsabilidades. Debiste considerar eso antes de estructurar una operación de lavado de dinero internacional. Respondí sin emoción. Durante las siguientes 4 horas, el equipo desmanteló sistemáticamente la fachada de éxito empresarial que Roberto y Sofía habían construido. En la oficina principal encontramos 3 computadoras con software de contabilidad dual, uno para mostrar pérdidas a Hacienda y otro con las cifras reales. En la caja fuerte había documentos que detallaban transferencias a cuentas en Panamá, Islas Caimán y Suiza. Lo más damning fue el descubrimiento de un cuaderno manuscrito de Sofía, donde había registrado meticulosamente cada transacción ilegal, incluyendo notas como transferir antes de declaración anual y factura falsa, consultoría inexistente Miami. Sofía intentó negociar hasta el último momento. Elena, mira, obviamente hay malentendidos en nuestros registros, pero podemos pagar todo lo que debamos, con intereses, con multas, lo que sea necesario. Señora López, le dijo el contador forense, según nuestros cálculos preliminares, ustedes deben aproximadamente 8 millones en impuestos evadidos, más 16 millones en multas e intereses. Además, tendrán que demostrar la procedencia legal de todos sus activos de los últimos 5 años. ¿34 millones? Roberto se veía como si fuera a vomitar. No tenemos esa cantidad. La empresa apenas tiene 2 millones en activos reales. Por eso existe el embargo, expliqué. La casa de las lomas, los autos, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo se va a congelar hasta que se resuelva el caso. Fue entonces cuando Sofía tuvo su colapso completo. Esto no puede estar pasando. Elena, eres una vengativa. Estás haciendo esto porque te dije que eras una simple contadora. El lobby entero se volteó a mirarla. Los empleados de la empresa, que habían estado observando el operativo en silencio, ahora entendían exactamente qué había motivado esta investigación. Señora López, dijo el licenciado Herrera externamente, está usted confesando motivos personales que podrían haber influido en sus decisiones fiscales fraudulentas. Esto está siendo grabado y puede ser usado en su contra. ¡No!, gritó Sofía. Yo no quise decir. Elena, diles que pare la grabación. La miré con la misma expresión neutral que había mantenido durante todo el operativo. Sofía, durante años me dijiste que mi trabajo era simple e insignificante. Resulta que ese trabajo, simple, incluye investigar exactamente el tipo de delitos que ustedes han estado cometiendo. A las 2 de la tarde, habíamos terminado. 3 camionetas del SAT se llevaron cajas con documentos, 4 computadoras, 2 servidores, y suficiente evidencia para sostener cargos criminales contra al menos 5 personas en la organización. Roberto y Sofía se quedaron parados en el lobby vacío de su empresa, rodeados de empleados confundidos y periodistas que ya habían llegado atraídos por los rumores. Antes de irme, mi hermano hizo un último intento. Elena, ¿hay alguna manera de que esto no llegue a los medios? Piensa en papá y mamá. Piensa en tu sobrina. Lo miré por un momento largo. Roberto, pensé en mi familia cada vez que Sofía me humilló públicamente. Pensé en mi familia cada vez que ustedes me trataron como si mi carrera fuera una broma. Ahora es muy tarde para empezar a preocuparse por el impacto familiar. Mientras caminaba hacia mi auto oficial, escuché a Sofía gritándole a Roberto. «Esto es tu culpa. Te dije que Elena era rara. Debimos habernos mudado a Miami cuando tuvimos la oportunidad». Esa noche, el caso de Consultoría Integral López ya estaba en las noticias nacionales. 6 meses después del operativo, estoy sentada en mi oficina revisando el expediente final de Consultoría Integral López. La carpeta es gruesa, más de 200 páginas de evidencia, testimonios y análisis forense que documentan meticulosamente 5 años de evasión fiscal sistemática. Roberto se declaró culpable hace 3 semanas, aceptando un acuerdo con la Fiscalía que le dará 4 años de prisión a cambio de su total cooperación. Sofía, por otro lado, decidió ir a juicio, insistiendo hasta el final que todo había sido un malentendido contable. Su juicio está programado para el próximo mes, pero con toda la evidencia que tenemos, su abogado ya le está aconsejando que negocie. La empresa, obviamente, ya no existe. Los activos fueron embargados y vendidos en subasta pública para cubrir una fracción de lo que debían al fisco. La Casa de las Lomas se vendió por 15 millones, menos de la mitad de lo que habían pagado. Los autos de lujo se fueron por precios de liquidación. Incluso el collar de perlas de Sofía terminó en una casa de empeños del centro. Lo que más me satisface no es verlos en la ruina financiera,
sino la justicia poética de toda la situación. Durante años, Sofía presumía sobre ser una visionaria empresarial, mientras simultáneamente construía un castillo de naipes criminales. Su sofisticación financiera resultó ser un esquema de evasión tan obvio que cualquier auditor competente lo habría detectado en semanas. La familia ha tenido que procesar no solo el escándalo criminal, sino también la realidad de quién soy realmente. Mis padres, después del shock inicial, han expresado un orgullo que nunca antes había sentido de su parte. Elena, me dijo mi papá hace 2 semanas durante una cena tranquila en su casa, perdóname por no haber entendido la importancia de tu trabajo. Debí haberte defendido cuando Sofía te faltaba al respeto. Mi mamá asintió vigorosamente. Estamos muy orgullosos de ti, mija. Siempre supimos que eras especial, pero no teníamos idea de que fueras. Bueno, una auditora federal tan importante. La ironía no se me escapa. Durante años anhelé ese reconocimiento, esa validación familiar. Ahora que la tengo, me doy cuenta de que ya no la necesito. He encontrado mi valor profesional independientemente de lo que piense mi familia. Mis colegas en el SAT, por supuesto, han estado fascinados con todo el caso. El licenciado Herrera lo usa como ejemplo en seminarios de entrenamiento. Cómo las investigaciones personalmente motivadas pueden ser completamente profesionales cuando la evidencia es sólida. He recibido 2 ofertas de promoción desde que se cerró el caso, incluyendo una posición en la División de Delitos Financieros Internacionales que me permitiría trabajar con la DEA y el FBI en casos transfronterizos. Es tentador, pero por ahora estoy contenta con mi trabajo actual. Mi vida personal ha mejorado dramáticamente. Sin el estrés constante de las humillaciones familiares, me he sentido más libre para socializar y conocer gente nueva. Incluso comencé a salir con alguien, un abogado penalista que entiende perfectamente las demandas de mi trabajo y que nunca, ni una sola vez, ha sugerido que mi carrera es simple o administrativa. Roberto me ha escrito desde la prisión. La primera carta llegó hace 2 meses, y fue exactamente lo que esperaba. Una mezcla de autocompasión y súplicas para que ayude con su apelación. No la respondí. La segunda carta, que llegó la semana pasada, era diferente, más madura. Se disculpaba genuinamente por los años de permitir que Sofía me maltratara. Reconocía que había sido egoísta e irresponsable, y aceptaba completamente las consecuencias de sus actos criminales. Esa carta sí la respondí, brevemente, deseándole suerte en su proceso de rehabilitación. Sofía, por otra parte, me ha bloqueado en todas las redes sociales después de enviarme una serie de mensajes incoherentes, culpándome por destruir a la familia por pura venganza personal. Su abogado me contactó informalmente hace 1 mes, insinuando que ella podría estar dispuesta a disculparse públicamente si yo pusiera una buena palabra con el fiscal. Le dije que no trabajo así. La verdad es que nunca se trató de venganza. Se trató de hacer mi trabajo con integridad profesional, independientemente de las relaciones personales involucradas. El hecho de que mis sujetos de investigación resultaran ser familiares que me habían maltratado durante años fue simplemente una coincidencia que hizo el caso particularmente satisfactorio a nivel personal. He aprendido que el respeto no se mendiga ni se negocia. Se gana a través de la competencia, la integridad y la disposición a mantenerse firme en tus principios, incluso cuando es incómodo. Mi sobrina, que ahora tiene 8 años, me visitó el mes pasado. Es una niña brillante que hace preguntas increíbles sobre mi trabajo. Tía Elena, me dijo mientras jugábamos en el parque. Mi mamá dice que eres muy importante en el gobierno. ¿Es cierto que arrestas a los malos? Algo así, le respondí. Cuando las personas no pagan los impuestos que deben, yo me encargo de investigarlo. ¿Cómo mi papá? La pregunta me partió el corazón. Sí, sweetheart. Como tu papá. Ella asintió solemnemente. Está bien. Mi maestra dice que cuando haces algo malo, tienes que aceptar las consecuencias. Esa sabiduría de 8 años resume perfectamente los últimos meses. En términos profesionales, el caso Consultoría Integral López se ha convertido en un referente dentro del SAT. La metodología que desarrollé para rastrear transferencias internacionales complejas ahora se enseña en el curso avanzado de auditoría fiscal. He sido invitada a dar conferencias en 3 universidades sobre técnicas de investigación financiera, pero lo que más valoro es la tranquilidad. Ya no tengo que fingir ser menos de lo que soy para hacer que otros se sientan cómodos. Ya no tengo que soportar comentarios despectivos sobre mi trabajito simple. Ya no tengo que justificar mi existencia en reuniones familiares. Mi departamento en la Roma Norte sigue siendo modesto, Mitsuru sigue siendo del 2015, y mi guardarropa sigue consistiendo principalmente en trajes grises. Pero ahora estas cosas son decisiones conscientes, basadas en preferencias personales y requerimientos profesionales, no en limitaciones impuestas por otros.
Cada mañana me levanto sabiendo que mi trabajo tiene propósito y significado, que cada investigación que completo contribuye a un sistema fiscal más justo, que mi simple trabajo de contadora gubernamental en realidad protege los recursos públicos que financian hospitales, escuelas y programas sociales. Y cuando ocasionalmente me encuentro con conocidos que preguntan sobre el escándalo de la familia, simplemente sonrío y digo, fue un caso más. Hago mi trabajo sin importar quién esté involucrado, porque al final, eso es exactamente lo que hice. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.